Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca, de segundo programa de la temporada más reciente. De la resurrección. Ya me y como siempre, pues aquí estamos los dos. Jorge Laborda ahí escuchando. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el que les habla, Ángel Rodríguez Lozano. Esta vez empiezo yo. Vamos a hablar de un par de noticias de ciencia fresquitas. Y la mía habla del origen de los objetos sólidos más antiguos del sistema solar. Entre ellos no estará la estupidez humana. Pues no, esa vino después. ¿De qué vas a hablar tú? Pues yo voy a hablar de una grasa, atención, grasa, tejido adiposo, que te hace correr más. Te da más vida y te da más salud. Así que no toda la grasa es mala. Además es un marrón. Ya veréis por qué. Así que vamos a hablar de eso. Luego os cuento todos los detalles, ¿vale? De acuerdo. Pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con el origen de los objetos sólidos más antiguos del sistema solar. ¿Qué son esos objetos? Sería lo primero que habría que aclarar. Estamos hablando de, como decimos, los más antiguos del sistema solar, pues tenemos que ir a buscarlos en restos que provengan de los comienzos del sistema solar, o por lo menos de los tiempos más cercanos a cuando se originó ese sistema solar. El sistema solar sabemos que se originó a partir de una inmensa nube de polvo y gas que se fue comprimiendo y que fue generando primero pues la estrella, que luego sería el Sol, y además todos los planetas, satélites, cometas, etcétera, todos los cuerpos que giran a su alrededor. Pero, claro, todos los procesos que tuvo que sufrir esa, digamos, nube inicial, tuvieron que crear una serie de sustancias químicas que han llegado hasta nosotros. Cuando hablo de sustancias químicas quiere decir moléculas grandes que luego forman minerales, que luego se pueden condensar formando materiales sólidos, es decir, esos materiales que estamos buscando y que luego constituyen por unión de unos con otros cuerpos más grandes, como pueden ser cometas o asteroides, incluso planetas como el nuestro. Y no solo eso, sino que muchos de esos cuerpos sólidos, cuerpos sólidos de pequeño tamaño, que se crearon a principios del sistema solar, sufrieron posteriormente modificaciones por efectos de la propia evolución del sistema solar, es decir, muchos de ellos se fundieron por efectos de la temperatura o la presión que existe en lugares, por ejemplo, como hay en el interior de la Tierra, y luego fueron a lo mejor expulsados porque chocaron unos cuerpos contra otros, pero ya quedaron modificados químicamente, ya no eran los originales. En cambio, otros, aquellos que se formaron al principio y no participaron de ese proceso posterior, permanecen o han permanecido intactos desde entonces, y estos son esos materiales refractarios que son precisamente los que nos interesan en esta historia. Lo bueno que tienen estos materiales que datan de aquellos tiempos es que están ocultos en algunos meteoritos. Hay meteoritos que contienen, minerales que ya han sido modificados posteriormente, como digo, pero hay otros que contienen esas sustancias que vienen del origen del sistema solar. O sea, se quedaron fijados cuando se crearon y nos han llegado en el estado en el que estaban. Exacto, son meteoritos condríticos que le llaman, que no son metálicos, que serían otros, que serían los que habrían sufrido modificación posterior. Y esos meteoritos condríticos se llevan analizando mucho tiempo y se ha visto que tienen dentro unas incrustaciones minerales que le llaman CAIs, porque están formados por calcio y aluminio, y que en las simulaciones que se han hecho
hecho y en las investigaciones que se han hecho demuestran que son materiales que se formaron en aquellos momentos. Es decir, que las condiciones que debieron sufrir eran las que se daban en esos primeros momentos de formación del sistema solar y que quedaron ahí almacenados o escondidos dentro de esas condritas y se han podido analizar, pero proceden de aquellos primeros momentos. Pero claro, esos meteoritos lo que dicen es que proceden de ahí. Y sabemos que proceden de ahí porque se han hecho una serie de análisis de los materiales radioactivos o inicialmente radioactivos que existían en esa zona. Y como sabemos, los materiales radioactivos tienen una vida media de la que se convierten en otros y por lo tanto esa vida media se convierte en un reloj que nos permite a nosotros determinar la antigüedad de un material, ¿no? Y cuando se han hecho esas medidas, que se han hecho en otros materiales, no solo en estos CAIs, sino en materiales que contenían plomo, que contenían uranio, se ha datado que esos objetos sólidos que hablamos, que ya no eran gases, sino que se habían condensado, proceden nada menos o tienen una edad que se ha calculado, y me maravilla la cantidad, porque es muy exacta, no sé, es 4.567 millones de años. Hace que se crearon esos objetos. Año más, año menos. Bueno, eso es más o menos pues, la edad del sistema solar. Esas incrustaciones, esos objetos sólidos, esos CAIs, se crearon, se calcula, en los primeros 100.000 años del colapso de la nube. Es decir, que proceden de muy al principio de esos 4.500. Sí, es decir, una supernova que explotó, ¿verdad? De donde viene el sistema solar, si yo no estoy equivocado. Entonces, 100.000 años después de esa explosión, empezaron a condensarse los objetos, ¿o no fue así? No exactamente, porque cuando hablamos de que una supernova explotó, queremos decir que es la estrella que esparce por el espacio una serie de elementos químicos que en el origen del universo no existían. En el origen del universo existían solamente el hidrógeno y el helio, pero luego los elementos más pesados, que los astrofísicos le llaman a todos metales, aunque luego los químicos se pelean con ellos y dicen que no, pero bueno, le llaman a todos metales, se crean precisamente en estrellas que ya han creado su horno nuclear y que han empezado a crear elementos. De estos, las supernovas son estrellas muy grandes que cuando estallan esparcen por el universo toda esta materia. Pero claro, esa materia queda esparcida por el universo en medio de toda la nube de hidrógeno y helio que existe dentro de la galaxia, y en ciertos lugares se condensa otra nube, fundamentalmente de hidrógeno y helio, pero ya tiene esos elementos que vienen de esas estrellas que han explotado anteriormente. De la estrella primera, sí, eso es lo que llaman la metalicidad. Sí, exacto, la metalicidad de las estrellas, sí. Vale, pues, pero claro, cuando se forma esa nube que va a generar al Sol, por ejemplo, pues esa nube, lógicamente, empieza a partir de todos elementos que ya han sido liberados por otras generados antes. Sí, bueno, eso es interesante, que me imagino que los oyentes lo sabrán, pero que el Sol no es una estrella primigenia, digamos, que nació con el universo tal y como nació el universo, sino que no sé si es de segunda o de tercera generación. Claro, ten en cuenta que si el Sol tiene 4.500 millones de años, el universo tiene 13.800, o sea que realmente es una estrella que ha nacido. Sí, ha habido tiempo. Y luego no solo eso, que las supernovas viven poco, son estrellas muy fogosas y viven la vida con un gran nivel y luego explotan. Como lo que vas a hablar tú luego. O sea, es un exceso de energía. Efectivamente. Sí, entonces, gracias a que viven las estrellas una vida muy intensa, ¿no? Y corta, pues estamos aquí, porque si no, no hubieran generado... Entonces... Sí, es lo que se dice siempre, somos polvo de estrellas. O sea, eso está claro. Bien, pues volviendo al asunto, tenemos entonces un material que se generó en los primeros 100.000 años del colapso de esa nube original que generó ya la estrella que luego se convertiría en el Sol, y entonces ese material se forma en unas determinadas condiciones. O sea, eso se ha hecho por experimentos de laboratorio, para que se forme ese material necesita una temperatura determinada, hablan del alrededor de 1.300 grados, eso supone ya que la nebulosa se ha concentrado lo suficiente como para que se cree esas temperaturas. Luego,
ese material se crea cerca de la estrella. Todo esto hablamos de simulaciones que se han hecho, lo que viene a decir lo que se sabía hasta ahora. Luego explicaré qué se ha averiguado observando precisamente un sistema en estas condiciones. Bien, pero claro, si se forma cerca de la estrella, ¿cómo es que nos llega a nosotros de meteoritos que vienen del fondo del sistema solar? Es decir, mucho más lejos. De alguna manera se formaron ahí y tuvieron que viajar hasta esos lugares. Es decir, había una serie de dudas ahí de cómo cuadrar todo lo que se sabe sobre este tema y todo lo que se va averiguando. Y aquí es donde entra la investigación que digo. Es una investigación que se ha hecho en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y se trata de una observación de un sistema que se llama HOPS, o sea, HOPS 315, que está nada menos que a 1000 años luz de nosotros, que ya es distancia, y que resulta que es lo que llaman una protoestrella de clase 1, es decir, una estrella que está naciendo en estos momentos y que por lo tanto se puede observar, es como un viaje en el tiempo para ver lo que sucedió cuando se creó el sistema solar, porque es una estrella parecida. Esa estrella, digo, está a 1000 años luz de distancia, está muy lejos, está en lo que llaman la nube molecular de Orión B, y se calcula que tiene una edad que es alrededor de 500.000 de años, es decir, muy joven, al principio de la formación. Claro, esa estrella está tan lejos que hay que observarla con instrumentos muy determinados y muy potentes. Y esos instrumentos con los que la han observado es el telescopio James Webb, que como saben es un telescopio que está en el espacio, está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un sitio que se llama Lagrange 2 y que está observando el cielo, y que observa la luz que nos llega del lugar en el infrarrojo, le llaman el infrarrojo cercano, es decir, una luz que estaría por debajo del rojo si la pudiéramos ver. Pero vamos, el infrarrojo todo el mundo sabe lo que es lo que nos calienta del Sol, precisamente es el infrarrojo, ¿no? Bien, pues con ese telescopio se pueden observar esas nubes de polvo y gas, y se pueden observar qué radiación nos llega de ella. Cuando la estrella emite su radiación, que es radiación de distintas longitudes de onda, es decir, que puede emitir, por ejemplo, en el espectro visible, es decir, la luz que vemos, o en el ultravioleta, o en el infrarrojo, o en ondas de radio, es decir, que es una luz que se dispersa, digamos, de muchísimas formas. Esa radiación, al atravesar esa nube que la rodea, que es una nube de polvo, que sigue siendo una nube de polvo y gas, que la rodea, primero la oscurece, ese es el primero de los problemas. Y luego, como absorbe, pero la absorbe selectivamente, es decir, absorbe determinadas frecuencias, podemos decir colores, cuando se habla del espectro visible. Absorbe parte de la luz. Y al absorberlo, cada molécula, cada átomo, dependiendo del estado de ionización que tiene y demás, resulta que absorbe una determinada frecuencia. De tal manera que cuando nos llega a nosotros la luz, ya sabemos lo que es un espectro, es decir, cuando nosotros extendemos como si fuera el arco iris, descomponemos la luz en todos sus colores, o toda su frecuencia porque ampliamos más allá de los colores, hay una serie de faltas, que es lo que se ha comido precisamente ese material que hay ahí. Bien, pues el James Webb ha analizado la luz que viene de este HOPS o OPS 315 y ha averiguado una serie de cosas que ahora relataré. Pero luego otro instrumento es ALMA, Atacama Large Millimeter Array, que es un inmenso radiotelescopio, pero realmente son 66 radiotelescopios que están en el desierto de Atacama, en el llano de Chacnantor, en el desierto de Atacama, en Chile, y que está situado nada menos que a 5.000 metros de altitud. Y ahí lo que se observan son ondas de radio, ondas milimétricas. Es como sintonizar distintas emisoras de radio, ¿no? Y gracias a ALMA, que en conjunto, operando en conjunto todos esos radiotelescopios, equivale a un radiotelescopio de 16 kilómetros de diámetro, nada menos, pues han observado este mismo objeto. Y claro, ALMA, ¿qué hace? Pues recoger otra gama de frecuencias, ahora hablamos de frecuencias porque son ondas de radio, que emiten ciertas moléculas y demás que están en esa nube también.
Bien, pues ya tenemos los dos instrumentos, que no es nada fácil de utilizar, y los comento precisamente porque analizar todo eso es muy, muy complicado. Y de hecho en el artículo se detalla y uno se pierde con una facilidad asombrosa cuando lo lee, porque es complicadísimo, porque habla de cada rayita, de cada frecuencia, de cómo la han obtenido, de cuántas horas de observación han tenido, de qué han tenido que limpiar, que cómo han tenido que ajustar cada uno de los instrumentos, es decir, una labor tremenda. Bien, pues como decía, con estos dos instrumentos lo que han hecho es analizar qué frecuencias, es decir, qué moléculas y qué átomos han absorbido precisamente esas frecuencias. Como había dicho, esos materiales refractarios, esos CAIs, que son partículas que contienen minerales determinados de silicio, de aluminio, también hay otros minerales como el magnesio, etcétera, se forman en determinadas condiciones. Esas condiciones implican, aparte de que existan una cantidad de materiales básicos para formarlos, tiene que haber una temperatura determinada, que decíamos de alrededor de 1300 grados. Bien, pues lo que se hace tanto con el James Webb como con ALMA es determinar qué moléculas existen en una región cercana a la de la estrella y que requieran precisamente para formarse una temperatura alrededor de la cual se estaba buscando, esos 1300 grados. Y en ese sentido se detecta óxido de silicio. Óxido de silicio es, digamos, una molécula que a esa temperatura se forma, pero que por debajo de esa temperatura lo que se formarían serían otras moléculas distintas a esa. Bien, pues al detectar el óxido de silicio, lo que comprueban es que efectivamente en esa región está formándose ese óxido de silicio y está a la temperatura ideal para que se formen esos óxidos refractarios o esos CAI que hemos mencionado. Así que ya tenemos un punto a favor, es decir, que en ese lugar la nebulosa, es decir, esa nube de gas y polvo que hay alrededor de la estrella, hasta una distancia de alrededor de 2,2 unidades astronómicas, es decir, aproximadamente hasta la órbita que correspondería a la órbita de Marte si miráramos al Sol, se están formando una serie de elementos químicos a una temperatura que es ideal para la formación de estos sólidos que también se formaron en su momento en el sistema solar. Sí, ya nos demuestra que en esos primeros momentos de formación de un sistema que es equivalente o parecido al Sol, ya se han creado, porque lo observan 500.000 años después del nacimiento, es decir, un poco tarde para detectar justo el momento en el que se están formando, ¿no? Sí. O sea que la observación de este sistema, este HOPS 315, marca realmente un hito en la astrofísica y en la generación, la historia de la generación de los sistemas planetarios como el nuestro, ¿no? Porque es la primera vez que se ha podido asistir, es decir, ver una etapa clave en la formación de los primeros sólidos en un sistema estelar joven, como este del que estamos hablando, y que equivale a lo que era la infancia, y yo diría casi el nacimiento del sistema solar. Así que es una investigación que conecta directamente los modelos teóricos, los meteoritos primitivos que se han encontrado y se han analizado en el sistema solar y los sistemas estelares en formación. Y claro, ofrece una ventana sin precedentes al pasado remoto de nuestro vecindario cósmico. Claro, bueno, puedes efectivamente observar sistemas solares más tardíos, digamos, un poquito más viejos que ese, y ver qué va pasando. Es decir, si fueran capaces los telescopios de detectar estrellas no de medio millón de años, sino de, no sé, 100 millones de años, de una distancia diferente, podríamos ver la evolución que ha tenido a lo mejor el sistema solar o ver si esa evolución es parecida o no, con varios ejemplos, ¿no?, de estrellas parecidas al Sol en distintos momentos de sus vidas, ¿no?
En distintos momentos, claro, es como hacer una fotografía, lo que decimos siempre, ¿no? Miramos al universo y hacemos una fotografía que sería una fotografía de familia, Claro, y vemos exacto, a viejos, exacto. jóvenes, Sí, edad mediana, sí, niños que están naciendo, y toda esa fotografía nos permite determinar que al final sí, 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 existen realmente una evolución estelar que va desde los momentos iniciales hasta los momentos sí, sí. finales, ¿no? Y eso es lo interesante. Pero a mí lo que me llama la atención es el poder que tienen los nuevos instrumentos para ver estas cosas. Porque ya no estamos hablando de detectar un planeta extrasolar, que ya hay detectado, de hecho lo decía en la última entrevista de Hablando con Científicos, hablábamos de que hay más de 5.000 que ya están confirmados y hay más de 7.000 que están en cola para que se confirmen. Es decir, estamos ya casi aburridos de ver planetas extrasolares, sino que se está viendo ahora ya sistemas en formación originales. Y no solo eso, sino que incluso se están tomando imágenes. Y en ese sentido hay otro artículo que se ha dado a conocer hace un par de días, y es que en el Observatorio Europeo Austral, utilizando otro sistema de telescopios, y digo sistema de telescopios, que es el VLT, el Very Large Telescope, que tiene nada menos que 4 telescopios de 8 metros de diámetro funcionando al unísono, han detectado una estrella que también está en esos primeros momentos de formación, no tan cerca como la otra de los orígenes, que está a 440 años luz y que se ve ya en la imagen que la nebulosa está formando una especie de brazos espirales como si fuera una galaxia, y lo más importante de todo, han detectado un punto donde se está formando un planeta. Un planeta que es grande, calculan que es del doble que Júpiter, pero que da otra idea de otro momento de esa evolución estelar que nos lleva a comprender también cómo evoluciona el Sol. Bueno, es una evolución casi de los sistemas solares, no más que la evolución estelar es del sistema, son sistemas Sí, son estelares sistemas de los solares, es un planetas. sistema, bueno, sí, claro, un sistema de estrellas, planetas, pues satélites, cometas, todo lo que hay. Sí, bueno, a mí lo que me sorprende de los planetas extrasolares es la gran diversidad de sistemas solares que hay, ¿no? O sea, anteriormente, cuando yo era joven y leía estas cosas, pensaban que el sistema solar nuestro era como un paradigma y que todos iban a ser parecidos. Los planetas pequeños cerquita de la estrella, porque el calor, ¿no? Iba echando el gas fuera, y luego los planetas grandes más lejos, Saturno, Júpiter. Pero luego han visto que no, o sea, cuando están estudiando los planetas extrasolares, ¿no? O los planetas como Júpiter, están muy cerca de la estrella, muchos de ellos, y no precisamente. De hecho, como te decía, el último programa, Hablando con Científicos, hablábamos del descubrimiento de un planeta del tamaño de Júpiter alrededor de una estrella de tipo M, es decir, pequeñita, de una quinta parte de la masa del Sol, y que tardaba apenas 3 días en dar una vuelta. O sea, que no se pensaba que una estrella tan pequeña pudiera tener un planeta tan grande, tan cerca. Tan O sea, grande. Sí, bueno, ahí hubo dos núcleos que competían, ¿no? Dos núcleos de acumulación de masa que competían por masa y uno ganó, se convirtió en estrella y el ahí otro se está. quedó en planeta gigante. Pero bueno, esto supongo que habrá una enorme variedad de posibilidades, claro, dependiendo de cómo se ha producido la explosión de las estrellas anteriores, la nebulosa cómo fue, un poco, yo no sé si el azar, lo que sea, ¿no? Ya uno puede pensar que el azar existe o que no, ¿no? Los astrónomos, astrofísicos hablan del universo bloque, donde está todo determinado, según la teoría de la relatividad. Esto del pasado, el futuro y todo esto son ilusiones que tenemos nosotros. Pero bueno, en cualquier caso hay una gran diversidad de sistemas planetarios, me parece fascinante. Lo cual, claro, a mí me parece interesante porque eso quiere decir que a lo mejor nosotros, o sea, planetas con vida, etcétera, etcétera, no es tan frecuente, ¿no? Que puedan existir y que a lo mejor nosotros somos una tremenda excepción dentro de la regla del vacío universal, ¿no? La tenemos que aprender. Lo mismo que pensábamos que solo estaba el sistema solar, era el único sistema del universo hace nada, nosotros Efectivamente, ahora seguimos efectivamente. creyendo que somos Sí. el centro del universo. Y yo No, que no. Puede que seamos la periferia del universo, una cosa. ya vaya Sí, usted a saber. exacto. Sí, sí, sí. Muy bien, pues esta es la historia, más o menos. Seguimos aprendiendo. Pues muy, muy interesante y seguimos aprendiendo de las estrellas. Sí, sí, la verdad es que es un tema fascinante. A mí me encanta esto de la evolución de las estrellas y además es que, claro, uno ve que la evolución, a ver, es inescapable en el universo. O sea, hablamos de la evolución de la vida, de las Claro, especies, evolución de los planetas, evolución de las estrellas, de las no, galaxias. O todo. sea, Claro.
O sea, los planetas evolucionan, las galaxias evolucionan, las estrellas evolucionan, nosotros o los seres vivos evolucionan y no hay escape a esa A evolución. esa ley fundamental, sí. Y bueno, un poco de evolución también vamos a hablar, porque efectivamente vamos a hablar de un gen que tiene que ver con bastante, digamos, regulación del metabolismo y regulación de la actividad neuronal también entre la edad joven y la edad adulta. Y es un tema muy interesante que tiene que ver, como he dicho, con la grasa, con un tejido adiposo, un tipo de tejido adiposo que se llama el tejido adiposo marrón. Por eso he dicho antes que esto era un marrón. Ajá. A ver, el tejido adiposo marrón, ¿eso El qué tejido es? adiposo marrón. A ver, existen, yo diría que dos, pero hay gente que dice que hay tres tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco, que está formado por adipocitos más bien grandes, que tienen una gota de grasa en el interior del adipocito, una sola gota. El adipocito es la célula que almacena la grasa, ¿no? Efectivamente, Que, el en el tejido cuerpo. adiposo es un tejido especializado en almacenar grasa, el blanco. El blanco almacena la grasa y tiene una gran gota de grasa que la utiliza pues cuando la tiene que, digamos, movilizarlo para energía, ¿no? Hay enzimas que van a atacar en la superficie de esa gota, van a sacar la grasa de ahí y van a quemarla, van a sacarla para que la queme el músculo, por ejemplo, o lo vayan llevando a otro sitio donde se necesite. Luego está el tejido adiposo marrón. Este tejido adiposo, bueno, el blanco tiene otra característica y es que tiene muy pocas mitocondrias. Las mitocondrias son los orgánulos que generan energía quemando ese combustible de las grasas, de los hidratos de carbono, generan energía para formar ATP, el adenosin trifosfato, que es la moneda universal de energía que las células utilizan para todos los procesos vivos, ¿eh? No solamente los metabólicos, para hacer RNA, para dividirse, hacer DNA, en fin, todo el metabolismo, necesitamos ese ATP que viene de la quema, entre comillas, la oxidación de las grasas en las mitocondrias. El tejido adiposo blanco tiene pocas, porque realmente lo que hace el tejido adiposo es almacenarla para que luego liberarla, para que otros tejidos utilicen esa grasa que ellos almacenan. Pero luego tenemos el tejido adiposo marrón. Este sí que tiene un montón de mitocondrias que como tienen grupos hemo y tienen mucho hierro, pues ese color del hierro es el que da el color marrón al tejido adiposo marrón, porque tiene un montón de pigmentos que utilizan el hierro para oxidar la grasa. Y en lugar de tener una sola gotita, tiene muchas gotitas de grasa en el citoplasma, lo cual quiere decir que tengo mucha superficie de ataque a esa grasa. Es decir, voy a poder acceder a mucha superficie de las gotitas y voy a poder quemar la grasa muy rápidamente en mis mitocondrias, que tengo muchas. ¿Para generar qué? ¿Generar ATP? No, para generar calor. El tejido adiposo marrón es muy importante, nada más nacer los animales, sobre todo, desde luego, en tiempos fríos o en climas fríos, porque si los recién nacidos no tienen suficiente de este tejido adiposo, no pueden generar calor suficiente y pueden morir de frío. Es decir, es un tejido fundamental para nuestra supervivencia. Bueno, además de esos tejidos, hay otros que le llaman el tejido adiposo beige, ¿vale? Que es la mezcla de marrón y blanco. Es una especie de marrón, pero no tan marrón, que es una especie de intermedio entre los dos. Y parece que puede haber algún tipo de, pero no vamos a hablar de ello, algún tipo de mecanismo por el cual el blanco se puede convertir en beige o el marrón en beige, dependiendo de las necesidades, dependiendo de la fisiología, de la nutrición, del estado nutricional, de la temperatura, incluso exterior, etcétera. Lo que sí que se sabe es que efectivamente el tejido adiposo marrón al principio tenemos mucho, en la juventud hay más, cuando nacemos tenemos más, luego con la edad se va perdiendo, no tenemos mucho, pero lo que sí que se ha visto es que las personas que mantienen más tejido adiposo marrón son los que tienen un envejecimiento saludable mejor que otros, es decir, envejecen mejor que otros, son capaces de resistir al ejercicio mejor, tienen mejor salud cardiovascular, etcétera. Y se sabe que el ejercicio físico estimula la generación de este tejido adiposo marrón. Lo que no se estaba tan claro es que, o sea, sabe que el ejercicio estimula el tejido adiposo marrón, pero no estaba tan claro si el tejido adiposo marrón estimula la capacidad del ejercicio. Y es decir, si yo tengo tejido adiposo marrón, vale, puedo tener más capacidad o sea, de Sí, ejercicio. pero si no me muevo, engordo, ¿no? Si no me muevo, no tengo tejido adiposo marrón. Si hago ejercicio, tengo tejido adiposo marrón. Pero ¿es el tejido adiposo marrón el que me da más capacidad de ejercicio? Bueno, pues para eso hay una serie de investigaciones que descubren que hay un gen que tiene que ver con el tejido adiposo marrón, que se llama el gen RGS14, ¿vale? Tiene también nombres muy interesantes como los telescopios de antes.
Este es un freno de una proteína de señalización que da una señal y que si hay demasiada señal, pues bueno, pues se producen determinadas cosas que son frenos. Es decir, mejor dicho, la señal esta, la proteína esta, va a frenar esas señales que van a estimular determinadas cosas que pueden ser nocivas en algunos casos si se produce demasiada de esta señal, ¿no? Entonces, cuando quitamos este freno en el tejido adiposo marrón, bueno, lo quitamos en todos los animales, pues vemos que los animales tienen un sistema de tejido adiposo marrón que les permite hacer más ejercicio. Es decir, los ratones a los que les hemos quitado este gen, el RSG14, resulta que son capaces de correr un 160% más y el esfuerzo físico hasta la estimación lo pueden correr un 150% más que sus compañeros normales. Es decir, al quitarle este gen, no sé los de los más antiguos del lugar, si se acordarán, había unos dibujos animados, casi de mi infancia, se llamaba Speedy González. El Speedy González era un ratoncito que corría mucho, ¿no? Sí, corría muchísimo, pero no creo que nadie se acuerde porque pertenece a nuestros años de Bueno, pues infancia. este Speedy González, resulta que cuando le quitamos este gen a los ratones normales, los convertimos en ratones maratonianos, en ratones del Speedy González porque son capaces de correr mucho más de lo normal. Bueno, la pregunta es, vale, estos ratones corren mucho más de lo normal, pero ¿es esto debido al tejido adiposo marrón que han generado? Bueno, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un trasplante de tejido adiposo marrón. Le vamos a coger el tejido adiposo marrón a estos ratones que no tienen el gen, el RGS14, y se lo vamos a poner a los ratones normales que sí lo tienen. Y vamos a ver si al trasplantar este tejido adiposo marrón a esos ratones normales, ahora estos también corren más. Y efectivamente, cuando hacen ese trasplante, a los 3 días nada más, 3 días después del trasplante, los ratones que han recibido ese trasplante de los ratones a los que les han quitado este gen freno, ¿vale? Pues estos ratones normales, que sí que tienen el gen en las demás células, lo tienen normal, pero han recibido este tejido adiposo marrón sin el gen, estos ratones ahora son capaces de correr como antes corrían los que tenían el gen eliminado. ¿Son capaces de correr porque les da por correr a ellos o porque los obligan a No, correr? no, no, Les obligan a les correr, ¿no? obligan a correr, les ponen Una rueda en de una estos, de sí. estos molinillos, sí, en estos molinillos como los que tienen los hámsters antiguos, bueno, no sé si ahora los hámsters siguen teniendo molinillos y se venden hámster o no. Yo cuando era pequeño también tuve un hámster y efectivamente tenía el molinillo. Ahí, ahí no, el molinillo no le obligaba al hámster, el hámster se metía a hacer ejercicio él solo, ¿no? Pero en este caso les obligan a los ratones a correr y ven lo que son capaces de Y ven hacer. que aguantan mucho Tanto más. ver que aguantan mucho Ujú. más. Pero también lo curioso es que analizan qué les pasa a los ratones, a los knockout, que no tienen el gen, cuando les hemos quitado el tejido adiposo que hemos utilizado para trasplantarlo a los otros ratones, si se lo hemos quitado, y resulta que ahora corren menos. Es decir, aunque tienen el gen eliminado en todas las células de su cuerpo, porque en este caso hemos eliminado el gen de todo el genoma de esos ratones, es el tejido adiposo marrón que le hemos quitado el que hace que ahora corran menos. O sea, que solo el gen o no gen que hay en el tejido adiposo Eso es. marrón es el que manda. El resto de las células pueden tener el que quiera, que no mandan en ese sentido. Mandarán en otro. Efectivamente, el resto de las células no tienen nada que ver. Es el tejido adiposo que algo tiene que hacer, ese tejido adiposo que no tiene ahora este gen, que tiene que actuar sobre los músculos de las piernas, por lo menos, para que los ratones corran más. Porque claro, el tejido adiposo solo almacena grasa, no es músculo, no es hueso, no se mueve para nada cuando corre, es decir, no está actuando directamente en la velocidad del ratón o en la resistencia del ratón, ¿no? Entonces, lo que estudian los investigadores y encuentran varios mecanismos fascinantes que no vamos a entrar en los detalles moleculares porque esto sería como meterse en la nebulosa aquella que me has contado tú y ir buscando, ir buscando ahí las piedrecitas una por una, ¿no? Los Cal estos. Bueno, pues no vamos a entrar en los detalles, pero lo que se sabe es que generan más mitocondrias, ojo, no en el tejido adiposo, sino en el músculo esquelético. Es decir, algo emite el tejido adiposo marrón que no tiene este freno, que actúa sobre las mitocondrias del músculo esquelético. Además, también se aumenta la defensa antioxidante, porque claro, las mitocondrias van a quemar grasa. En este caso, en el músculo esquelético sí que van a producir el ATP, el adenosintrifosfato, que es el que necesita el músculo para contraerse. Pero como resultado de esta generación de ATP se producen sustancias oxidantes que pueden dañar el genoma, pueden dañar las mitocondrias. Bueno, pues también se aumenta la defensa antioxidante. Y además
también se aumenta otra vía, otra señalización que va a activar la angiogénesis. ¿Qué es esto de la angiogénesis? La irrigación sanguínea. Se van a producir más riego sanguíneo en las extremidades de estos ratones. O sea que tenemos más mitocondrias para hacer energía, más protección antioxidante, porque al generar esa energía generamos especies reactivas de oxígeno que se llaman, que pueden dañar el genoma, vamos a tener mayor defensa y vamos a tener también mayor irrigación, es decir, más oxígeno que llega a las piernas, las extremidades de estos animales que seríamos, o sea, se podría comparar con bueno, la irrigación que se ve también en atletas entrenados, ¿no? O sea, las atletas entrenados, los que corren habitualmente, pues tienen también este tipo. Necesitan que llegue más sangre a los músculos y evidentemente, Claro, necesita que llegue más sangre a los músculos, efectivamente. claro, porque si no, no les llega el alimento, incluida, imagino, esa grasa. Claro, claro. Entonces está claro. Entonces, claro, esta es la razón por la que estos ratones corren más. Es decir, de alguna manera es como si estuvieran entrenados o hubieran nacido con una capacidad innata, porque eso también es muy interesante, ¿no? Hay un montón de genes que tienen que ver con las capacidades atléticas de los atletas, de capacidad de nadar, de correr deprisa, de resistir, de saltar. Tenemos un componente genético muy importante del que nadie habla en las Olimpiadas. Dice, "Uy, se ha entrenado mucho, ha hecho mucho trabajo, mucho esfuerzo". Sí, sí, pero si uno se pone a hacer trabajo y esfuerzo sin esos componentes genéticos, no va a conseguir gran cosa. Va a aumentar su capacidad, pero no va a ser un campeón olímpico, Pero no ¿no? va a ganar la medalla, Efectivamente, no evidentemente. va a ganar la Sí, medalla. sí. Bueno, en cualquier caso, lo interesante de esto, como he dicho antes, del tejido adiposo marrón es que, bueno, permite todas esas cosas, pero permite hacer ejercicio. Con los ratones, los experimentos de los ratones te indican que si tienes este tejido adiposo más activo, que le hemos quitado ese freno, es capaz de tener mayor tolerancia al ejercicio. Al hacer más ejercicio, el tejido adiposo se retroalimenta, es decir, voy a tener más tejido adiposo marrón que me va a permitir hacer más ejercicio, el cual me va a permitir mantener mi tejido adiposo marrón. Es decir, estamos entrando en una especie de bucle positivo, ¿no? Y todo esto se ha podido conseguir gracias a eliminar un gen en estos animales. Estamos hablando de un modelo animal. Claro, pero estamos hablando de quitar un freno. La naturaleza no pone frenos así porque Sí, sí. bueno, luego O hablamos. sea, algo pasará ahí, ¿no? Porque si lo estás pintando de tal manera que yo estoy deseando que me pongan tejido de ese. Bueno, pues efectivamente, no va a hacer falta que te pongan. La cuestión es que, claro, este tejido adiposo marrón sin freno, en los ratones lo hemos podido generar con la eliminación de este gen, el RGS14. Pero lo ideal sería un fármaco que me actuara sobre la proteína que está producida por este gen, que también se llama RGS14, pero proteína, y que el fármaco me bloqueara la acción de la proteína. Sería como si no tuviera el gen. Es decir, al fin y al cabo, el gen lo que hace es producir una pieza, una maquinaria, una proteína que tiene unas funciones. Claro, el gen es una fórmula, la fórmula de esa proteína. Exacto, O sea, exacto, exacto. que si no se produce, pues es igual que es como si no lo tuviera, claro. Exacto, exacto. Entonces, bueno, si yo bloqueo la proteína, la impido que funcione, pues es como si no tuviera el gen, ¿no? El problema es que cuando analizan, ahora ya hay unos análisis tremendos que te permiten predecir, tú dices, lo que se puede ver en el universo con los telescopios, bueno, lo que podemos ver de las proteínas, simplemente incluso predecir con la inteligencia artificial, el AlphaFold, ¿vale? Un programa que es capaz de darle una secuencia de aminoácidos y te va a decir, te va a predecir con bastante precisión la estructura tridimensional en el espacio que todos esos aminoácidos van a adquirir cuando se plieguen en el medio acuoso de la célula, ¿vale? Entonces, me va a dar la estructura tridimensional de la proteína. Entonces, con esas informaciones, puedo saber si esta proteína tiene o no algún bolsillo, alguna irregularidad, algo en donde yo pueda poner una molécula y puedo saber qué tipo de molécula tiene que ser para que enganche. Porque, por ejemplo, pues la proteína I puede tener una carga positiva, bueno, pues la molécula que tenga una carga negativa para que se pegue, tenga una forma determinada para que encaje en esa estructura tridimensional. Bueno, lo que habían visto los investigadores hasta ahora es que la proteína esta, la RGS14, repito, no se podía utilizar de diana terapéutica. ¿Qué es una diana terapéutica? Una molécula a la que puedo yo utilizar como diana, como blanco de una molécula para ejercer un efecto terapéutico de algún tipo, ¿no? O sea, en este caso sería, pues, por ejemplo, favorecer que las personas mayores tengan mayor tolerancia al ejercicio, que salgan a caminar más, en fin, que eso va a aumentar su calidad de vida y su longevidad también. Bueno, la forma de la proteína indicaba que no había manera, de momento, ¿no? Así tal cual, indicaba que no había manera de generar ninguna molécula
que fuera capaz de unirse a ella y de bloquear su actividad. Pero resulta que utilizando varios métodos de inteligencia artificial, de cribado molecular, etcétera, encuentran que la proteína tiene un cañón, una especie de cañón en la superficie, una especie de hendidura que no había estado muy clara inicialmente, pero que la inteligencia artificial detecta que es capaz esa hendidura de ser utilizada para meter ahí una molécula. Y si esa molécula encaja, vamos a bloquear la actividad de la proteína. Entonces, con estas tecnologías, estas técnicas, insisto, inteligencia artificial, machine learning, que llaman, ¿no? O sea, hay un sistema de aprendizaje que ponen en marcha para que la inteligencia artificial prediga qué tipo de moléculas van a ser las que pueden encajar ahí, predice una, prueban una, esa más o menos funciona, por síntesis química y modificación química generan 40 variantes de esta molécula y son capaces de dar con dos que son muy buenas bloqueando la actividad de la proteína esta RGS14. Y yo ya no sé si han hecho estudios con las proteínas, o sea, con estos fármacos, para ver si los ratones crecen más o no. Por lo menos sí que han visto que tienen una farmacocinética buena, que además penetran en el sistema nervioso central. Esto del sistema nervioso central es muy importante porque resulta que esta proteína, la RGS14, no solo tiene que ver con un freno en el sistema adiposo, sino que tiene que ver con un freno también en el sistema nervioso, ¿vale? Sí, pero insisto, si la naturaleza ha puesto un freno, es por algo. La naturaleza no pone las cosas Y gratuitamente. ahora vamos a hablar. Bueno, en cualquier caso, ahí estamos todavía con estos candidatos, que obviamente todavía tendrán que ser analizados en ratones, ver si no son tóxicos, ver qué pasa, ¿no? Pero efectivamente lo que tú has mencionado es una cosa muy, muy interesante y es, tenemos un freno, si lo tenemos es porque es necesario. A lo largo de la evolución de la que hablamos antes, los genes no están ahí para molestar. O sea, no están ahí para hacer que la vida sea más difícil, ¿no? Sino para hacer que la vida sea más fácil, sobre todo para sobrevivir, para generar una supervivencia, por lo menos hasta la edad de reproductiva. Y la idea de los organismos vivos es que lleguen bien a la edad de reproducción. A partir de la edad de reproducción, cuando ya me he reproducido una o dos veces, ya da igual. ¿Vale? El organismo puede sufrir, puede envejecer rápidamente, ya no sirve para, digamos, los objetivos de la vida, ¿no? Y entonces, estos frenos, esta proteína, lo que hace es efectivamente servir de freno en la juventud. Frena, por ejemplo, determinadas actividades sinápticas que generan, bueno, la potenciación a largo plazo, etcétera, la ansiedad, determinadas, digamos, activaciones excesivas del sistema nervioso, que si la tenemos, pues es perjudicial. Además, tenemos también resistencia a convulsiones, tenemos menos daño mitocondrial, menor mortalidad en personas jóvenes, como digo, menos susceptibilidad a ataques epilépticos. Todo ese tipo de cosas es lo que la proteína esta RGS14 también está haciendo. Se expresa, por ejemplo, en la amígdala, en determinadas zonas del cerebro, y lo que hace es amortiguar, como he dicho, la ansiedad, la motivación adictiva, en fin, determinados desórdenes. Y por supuesto también sirve de ahorro energético, porque estamos frenando el sistema, mejor dicho, el tejido adiposo marrón. Este tejido adiposo marrón, si no le ponemos un freno, nos va a quemar grasas de manera a lo mejor demasiado excesiva. Cuando tenemos un entorno en donde hace frío y tengo nutrición adecuada, vale, pero si no tengo suficientes nutrientes, pues el quemar grasas sin ton ni son me está generando un problema, ¿no? Pues te está matando, claro, 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 claro. claro. Entonces este freno existe con estas funciones, sobre todo en la edad joven, como digo, y esto aumenta la probabilidad de que los individuos lleguen a la edad reproductiva y puedan tener, pues, una o dos camadas, ¿no? Vamos a poner que puedan tener. Pero ¿qué pasa ahora en nuestra especie y en el entorno en el que vivimos los humanos? Bueno, pues ahora que este freno, digamos, cuando ya alcanzamos una determinada edad, pues, bueno, pues está generando un problema porque nos pone en modo ahorro. De alguna manera, el tejido adiposo marrón no está tan activado, entonces tenemos una superabundancia calórica, porque uno va al supermercado, como digo yo, y en el carrito, pues se mete 200.000 calorías en media hora, ¿no? O sea, metes allí lo que quieras en el carrito, que no lo vas a quemar en una semana, y entonces, pues no hay problema de calorías, ¿no? Entonces haría falta un modo, digamos, quemagrasas. Y entonces el modo ahorro de este gen, que nos pone este gen, pues resulta que es negativo. Entonces, si lo que hacemos es eliminar este freno,
pues tenemos un sistema, o sea, un tejido adiposo más activo que nos aumenta la esperanza de vida o nos podría aumentar la esperanza de vida precisamente en este entorno moderno que tenemos de hipercalórica, ¿vale? Y bueno, pues va a aumentar la irrigación en músculos, va a generar, ya digo, mejor tolerancia al ejercicio, con lo cual ahí tenemos la paradoja, ¿no? Tenemos un gen que es beneficioso en la edad joven y que por eso está, ese es el gen que necesitamos en la edad joven para podernos reproducir, con lo cual es seleccionado positivamente para hacer su función en esas edades, pero luego ese gen que ha sido seleccionado positivamente para hacer esa función, pues se convierte en una rémora para la edad más, edades más avanzadas, ¿no? Entonces, si lo eliminamos, pues podemos tener una madurez más sana, un envejecimiento mejor, tenemos una disminución de la resistencia a la insulina, en fin, una serie de cosas. Pues veo a los mayores tomando una pastilla más dentro de poco. Pues sí, no lo sé, porque claro, esto ya no lo sé si esto será posible. Primero, que sea posible en humanos. Segundo, que sea recomendable, que no tengamos otros efectos secundarios. Porque claro, aquí yo de esto estoy pensando, no sé si hacer un kilo o no, sobre el tema del envejecimiento y el tema de la muerte molecular. O sea, vamos a ver, es que esto que te están vendiendo de que el envejecimiento lo vamos a parar, que dentro de poco va a estar ya no va a estar de moda morirse, ¿no? O sea, ya esto de morirse ya no va a ser de moda y vamos a vivir eternamente. Vamos a ver, esto es simplemente imposible, es Sí, imposible. eso es lo que te venden, pero Claro, eso es lo que te uno venden. tiene que Bueno, mirar alrededor y ver que claro. aquí no hay nadie que se salve, por lo menos por ahora. No, no, no. A ver, uno puede alargar, podrá alargar la vida. No te digo que no. Y de hecho, se ha visto que se puede alargar la vida con varias modificaciones. Por ejemplo, reduciendo la dieta en ratones de laboratorio, incluso en gusanos de laboratorio. En fin, hay gente que está hablando ahora del ayuno intermitente. Pero parar el envejecimiento es imposible porque el envejecimiento es un proceso que tiene lugar de manera molecular en el corazón del ADN, en el corazón del ADN, incluso cuando el ADN no se reproduce, no hace falta copiar el ADN para que se degrade, desgraciadamente, y cuando tú degradas la información, pues al final esa información pierde su valor y no puede mantener todos los procesos de la vida. Es que sin la información del ADN en el interior de la célula, la vida es imposible. Y cuando esa información se degrada y es un proceso natural imposible de frenar, insisto, que lo tendré que contar un poco más en detalle en algún otro sitio, no se puede frenar ese proceso, el envejecimiento empieza desde el momento de la fecundación. Está en nuestro ADN, o sea, la vejez está en nuestro Sí, sí, ADN. está en nuestro ADN. Porque claro, es que la vida es que es inherente, no se puede separar de la información. Sin información que hay en el ADN no hay vida. Imposible. Y además del medio acuoso. Entonces, estamos atrapados por la química de ese medio acuoso y al final el envejecimiento es imparable. Pero bueno, de ahí a decir, oye, puedo manipular algo, puedo hacer que tenga una vida más larga y más saludable. Porque la idea es como la de ese cuento que me parece que iba un señor con un carro que no envejecía, el carro no se estropeaba. Iba siempre el burro con el carro estaba siempre nuevo. Y en un momento dado, en un transporte que va de una ciudad a otra, el carro se desmantela, se rompe y se hace añicos. Es un poco la idea de la muerte que queremos conseguir, ¿no? O sea, estar perfectamente nuevos, jóvenes y morirnos de repente desde en el último momento. Bueno, no creo que tampoco sea posible, pero podemos intentar aproximarnos un poco más a eso, ¿no? Que nos muramos de manera rápida, más o menos en buena salud y habiendo disfrutado de la vida lo más posible. En lugar de tener enfermedades crónicas, dolor crónico, enfermedades degenerativas, este tipo de cosas. Bueno, eso sí que se puede intervenir, ¿no? Yo no digo que se pueda parar, pero desde luego hay mucho que aprender y es verdad que se puede avanzar hacia ese objetivo. Pero la vida eterna, desde luego aquí en este planeta, tal y como es la vida, como sabemos que funciona la vida y como sabemos cómo funciona la química de la vida, que ya digo es imparable, pues es imposible. O sea, esa vida eterna es imposible y no hay más. Hay que aceptarlo. Bueno, parece que es una ley natural, o sea, que no nos podemos saltar. Y menos mal, porque si no, no cabríamos, vamos. Solo hace falta que nos pongamos a vivir todos. La que se puede liar. Sí. Y además imagínate todos jóvenes y que no envejeces y yéndonos
Yéndonos de vacación al Caribe, a la discoteca de por ahí, o donde sea, ¿no? De imaginación la que se puede liar. Si hace falta un poco de sabiduría y de, no sé, de templanza, ¿no? Para que las cosas funcionen, porque si todos fuéramos jóvenes de 20 años, pues no sé yo si el planeta iba a funcionar muy bien. Bueno, pues muy interesante. Ya hemos llegado al final otra vez. Y nada, pues ya nos despedimos y nos despedimos hasta la próxima. Muy bien. Esperemos que Sí, les guste el sí. programa, que los oyentes se animen, que nos escriban y nos digan si les gusta, que bien. Y si no les gusta, porque nos lo digan también, porque alguna cosa podremos mejorar. Así que aquí nos despedimos, Jorge. Muy bien, Ángel. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, como siempre. Y buena ciencia. Eso, buena ciencia. Sí, sí, seguimos con buena ciencia. Hasta la próxima. Saludos a todos. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.